Hola, muy buenas noches. Tengan todos los ya conectados. Vamos a dar inicio muy pronto al evento. Mil gracias por su puntual asistencia. Colnud Nacional tiene un convenio, una alianza estratégica con CIENUT, y es por lo cual hoy estamos reunidos aquí es a partir del convenio que tenemos. Ellos nos ofrecen esta jornada de capacitación que nos convoca en la noche de hoy, muy importante y sobre todo para actualizar los conocimientos en nutrición. Y bienvenidos todos los que están en estos momentos conectados. Ya muy pronto vamos a dar inicio a la actividad, una vez se conecte el doctor Robinson. Piedad, buenas noches. ¿Cómo Buenas, estás? buenas Estaba noches. esperándolos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Bienvenido. a todos. Gracias. Bienvenido en nombre de la Junta Directiva de Colnul. Le damos las gracias por incluirnos en esta jornada de capacitación ofrecidas para ustedes. Mil gracias en nombre de todo el presidente Juan Edgar y de toda la Junta Directiva, de todos los miembros que hoy estamos conectados muy puntualmente para escucharlo y aprender, actualizarnos de todo lo que ustedes nos puedan aportar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el aceptar esto. Como les comentaba, es parte de las actividades que nosotros tenemos dentro del instituto. Luego vamos a transferirles también un curso taller sobre manejo de dislipidemias, ¿no? Pero ustedes son los que van a ir haciendo el filtro de los que van a participar. Encantado para mí que se puedan abrir esas puertas, ¿no? Ojalá que podamos hacer muchas más cosas parecidas. Así es, doctor. Bueno, bienvenido. Gracias nuevamente y ustedes me indican en qué momento comenzar. Ya, Moni, ¿ya podemos dar inicio? Sí, señora, ya podemos iniciar. Bienvenido. Ok, doctor, listo, ya estamos listos para comenzar. Perfecto. Muy bien, el tema que voy a desarrollar es aproximación bioquímica clínica nutricional en el proceso inflamatorio de las enfermedades no transmisibles. Vamos a hacer una revisión más o menos detallada de qué dice la epidemiología, cuál es el origen de las manifestaciones inflamatorias que se producen en estas enfermedades, vamos a discutir un poco cuál debería ser la aproximación nutricional a ellas para luego hacer unas conclusiones breves. Cualquier colega que desee participar, podemos hacer la resolución de preguntas al final, creo yo, para poder mantener el orden. Voy a tomar un tiempo para responder las preguntas que se puedan presentar al momento de la presentación. Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a hacer la definición. Las enfermedades no transmisibles son causadas, no son causadas por una infección, son causadas por procesos crónico-degenerativos. Estos procesos crónico-degenerativos pueden incluir diferentes circunstancias. Existe un cambio significativo en cuanto al origen de los procesos patológicos en las personas. Desde hace un tiempo, creo que recién se está viendo la presentación. Sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto, Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, desde un tiempo a esta parte estamos enfrentando un proceso patológico diferente, ya no está relacionado necesariamente con las infecciones, sino está más bien relacionado con el sedentarismo, el estilo de vida, nuestra dieta, que son factores significativamente importantes. Por ejemplo, en el caso del cáncer, se ha visto que para los próximos 25 años, los patrones o los factores más importantes dentro del desarrollo de cáncer. Para hablar de cáncer está el tabaquismo, está la dieta, está la inactividad física, está el medio ambiente como factores importantes en el desarrollo del cáncer.
También están las infecciones como un factor determinante para el desarrollo del cáncer. No obstante, parece ser que en los próximos 20 a 25 años el factor infeccioso va a dejar de ser un factor considerado dentro de las causas del cáncer y los problemas asociados con las enfermedades propias del envejecimiento va a ser un factor importante. Sabemos que a partir de los 70, 75 años existe una mayor predisposición a desarrollar cáncer porque los mecanismos que tiene el organismo para corregir los errores en el ADN, para corregir los problemas que se puedan ir presentando en el proceso natural de replicación celular, van a verse afectados porque por el propio avance de la edad. Mientras más vivimos, esos procesos van a ser un poco más difíciles de manejar. Entonces, una situación particular que ya se está viendo. Estas enfermedades tienen impacto negativo para la salud y por lo general generan una necesidad de tratamiento a largo plazo. Y este tratamiento y la frecuencia de este tratamiento incrementa los costos de salud. Por lo tanto, también es una realidad que las enfermedades no transmisibles afectan más a los países de ingresos medios o bajos, y Latinoamérica está dentro de este grupo de países y somos particularmente golpeados porque, por decirles algo, se hizo un estudio en México para valorar cuánto era el costo de la obesidad y de la diabetes asociada con obesidad. Y ellos llegaron a la conclusión en el año 2014 que si sumaban todo el tiempo que habían invertido o habían perdido en asistencia al trabajo, todo el tiempo que habían utilizado para ir al centro de salud, todo el volumen de dinero que habían utilizado para medicamentos, para tratar esa obesidad que se había producido para tratar esa diabetes mellitus, perdón, que se había producido a consecuencia de la obesidad, habían gastado casi un tercio del PBI mexicano, una cosa espeluznante en cuanto a temas de dinero. ¿Qué enfermedades se incluyen acá? El cáncer, como dije al principio, las enfermedades cardiovasculares. Dentro de las enfermedades cardiovasculares específicamente hablamos de la hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedades pulmonares crónicas. Estas enfermedades, que estoy mencionando aquí, son altamente prevenibles. En todos los casos, digamos, existen varios factores que se pueden tomar en cuenta para prevenirlas, pero donde estamos directamente nosotros involucrados está en el consumo de alcohol, diría yo, más que en el tabaquismo, en la inactividad física, y de ahí las estrategias para promover el ejercicio y los cambios en la actividad física, y en la dieta. Las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, lo cual equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo, y de ellas las enfermedades cardiovasculares son las más importantes y las que más matan personas en el mundo. 8 de cada 10 personas sufren muerte prematura asociada con estas enfermedades no transmisibles en países de ingresos bajos e ingresos medianos. Estas enfermedades o las enfermedades cardiovasculares son las que mayor contribución tienen a la muerte. Luego viene el cáncer y en último lugar se encuentra la diabetes. Pero, digamos, en todos estos elementos tenemos un mismo patrón de referencia mínimo básico, un proceso inflamatorio que genera resistencia a la insulina, que genera mayor producción de radicales libres, que genera el aumento de hormonas como la leptina, que es proinflamatoria, que genera disminución de hormonas como la adiponectina, que es antiinflamatoria y además mejora la sensibilidad a la insulina. Estas enfermedades son o están explicadas en conjunto por estos factores de riesgo que había mencionado al principio: la inactividad física, el consumo de alcohol, las dietas, y digamos son los principales factores de riesgo asociados a estos problemas. Ustedes pueden ver en el caso de enfermedades cardiovasculares, el exceso de peso puede causar entre 65 y 78% de mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Incluso hay datos de estudios prospectivos en los cuales se ha logrado demostrar que la pérdida o un punto menos en el IMC puede tener impactos directos sobre la presión sistólica y la presión diastólica. Daño arterial.
Hay estudios que se han hecho en personas de 19 a 35 años, aquí pueden encontrar la referencia, estudios post-mortem, no estudios previos, donde se demostró que mientras mayor era el IMC que presentaba la persona, mayor daño arterial se producía en ella, y este mayor daño arterial obviamente condicionaba la presencia de enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular entiéndase como, o entiéndase la presión arterial como una relación que existe entre la resistencia periférica arterial y el gasto cardíaco. Ambos factores contribuyen a que se desarrolle contribuyen o suman al concepto de presión arterial o hipertensión arterial. Cuando la persona empieza a tener alteraciones en la flexibilidad de las arterias, eso hace que la resistencia al paso de la sangre a esas arterias aumente. Eso es la resistencia periférica. Al aumentar la resistencia periférica, el corazón necesita invertir más fuerza para bombear. Siendo el corazón un músculo, crece, se hipertrofia y eso puede generar a la larga los problemas en las cavidades cardíacas y otros problemas asociados. Fibrilación arterial, el PAF es el factor atribuible poblacional. Este es un valor estadístico que nos dice cuánto riesgo contribuye un problema de salud a una condición específica. Por ejemplo, el 12% o un punto del IMC explica un 12% de PAF. ¿Qué significa? Por cada punto de IMC que yo subo, incremento hasta 12% el riesgo de desarrollar fibrilación arterial. Sin embargo, uno podría decir, si yo tengo esta relación, bajaría el riesgo en una manera proporcional. Sin embargo, perder un punto de IMC no me devuelve al estado previo. Entonces, es importante tener este control y tener esta protección previa. En el caso del cáncer, los PAF, este riesgo atribuible poblacional, este riesgo atribuible poblacional es ¿cómo se obtiene? Se va a una población determinada, se ve la enfermedad de la cual queremos estudiar, se evalúan todos los casos que se han producido en una cantidad determinada de años, se hace un cruce estadístico y se llega a la conclusión de cuánto contribuye un factor al desarrollo de esa enfermedad. Todo esto que estoy mencionando está hablando, por ejemplo, de la obesidad. La obesidad explicó 10 a 40% más riesgo de desarrollar cáncer, dependiendo de si se trataba hombre y mujer. Las mujeres tenían menos riesgo, los hombres teníamos más riesgo. También va a depender mucho del tipo de cáncer, ¿no? La predisposición que hay de cáncer de mama o cáncer de útero, etc. En el caso de las enfermedades respiratorias, el asma es una de las enfermedades más asociadas con la obesidad. Los sujetos con sobrepeso tienen 1.5% o 1.5 veces más riesgo de desarrollar esta patología. Y hay 1 punto más, en el caso del sobrepeso es 1.5 más veces y en el caso de la obesidad es 1.9 veces, o sea, casi el doble de posibilidades de poder desarrollar asma en personas que presentan o sobrepeso u obesidad. En el caso de la diabetes mellitus, puede explicar de 80 a 85% el riesgo y una reducción de peso de solo 5% reduce significativamente las comorbilidades que se puedan presentar en una persona con obesidad. Reduce la proporción de afectación hepática, reduce la proporción de afectación pancreática, reduce la proporción de afectación renal. El hecho de que una persona con diabetes mellitus tenga un control sobre el peso que pueda estar teniendo en un momento determinado de su tratamiento. Ahora, ¿qué cosa es la adipogénesis patológica? Lo que ustedes van a ver aquí, esta es la estructura de un panículo adiposo. Este panículo adiposo son 2 columnas de adipocitos rodeadas de tejido conectivo. Vamos a ver la médula ósea y por acá vamos a ver el intestino, que es a través de la dieta. Voy a hacer la explicación a través de lo que nosotros consumimos en la dieta. Para hacer esta explicación, quiero que recuerden que existen ácidos grasos de cadena corta en lo que comemos, corta, mediana, larga, saturados, y también tenemos ácidos grasos insaturados. En los ácidos grasos saturados hay de cadena corta, mediana y larga. Las 3 posibilidades. En los ácidos grasos insaturados solamente existen de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena corta que podemos encontrar en la leche, por ejemplo, se van directamente al colon. Los ácidos grasos de cadena mediana del intestino pasan directamente al hígado, no requieren de bilis.
y los ácidos grasos de cadena larga saturados son los que se van a empaquetar junto con los insaturados para formar kilomicrones. Todo este paquete va a ir por el kilomicrón naciente al de la linfa, va a pasar al conducto torácico derecho, a la sangre, al tejido adiposo, el 90% de ese kilomicrón, prácticamente la totalidad de grasa saturada se va a quedar en el tejido adiposo, el abdomen, glúteos, etcétera, como ustedes quieran verlo mejor, y el restante se va a ir al hígado. Voy a hablar de esta grasa exógena, porque también podríamos hablar de la grasa que produce el hígado y se va al músculo, pero ya no nos alcanzaría el tiempo. Entonces comemos la grasa de la dieta, va al panículo adiposo, se empieza a acumular en el panículo adiposo, se produce esto que se llama desestructuración del panículo adiposo. Ustedes lo que van a ver aquí es adipocitos diferentes, cada uno con un propio tamaño, debido a la acumulación de grasa a su interior. Una forma macroscópica de ver esto es lo que las damas denominan mal, celulitis. Esos hoyitos que se ven, si yo pusiera varios de estos panículos uno al lado del otro, podría dibujar una especie de relieve. Lo que estoy viendo son panículos que están hipertrofiados, que están desestructurados. Entonces, en cada uno de estos panículos, pero en cada uno de estos adipocitos se va a producir un proceso inflamatorio debido a la hipoxia que se está presentando en algunos de ellos. Ustedes ven, están aplastados, algunos reciben oxígeno, otros no. Este proceso inflamatorio va a hacer que los adipocitos generen citoquinas como estas. Este es capaz, esta MCP1 convierte los macrófagos M2 que se encuentran normalmente en el tejido adiposo, que no producen inflamación, los transforman en macrófago M1 que son terriblemente proinflamatorios. Estos producen otras citoquinas que van a atraer a otros macrófagos adicionales a la zona. Estos van a producir todas estas citoquinas. Este es responsable de la proteólisis muscular, este es responsable de que la grasa que tenemos almacenada a nivel abdominal se libere rápidamente, esa grasa visceral de la que siempre hablamos y que va por el torrente sanguíneo, llega al hígado, contribuye a que haya más esteatosis, contribuye a que haya hígado inflamatorio no alcohólico, contribuye a que vaya a las arterias del corazón, arteria pulmonar, este factor necrosis tumoral. Esta serie NKB que es proinflamatoria, estas citoquinas MMP2 y MMP9 que pueden contribuir con el estímulo en la generación del cáncer. Además, el adipocito enfermo va a llegar a un proceso de alteración del funcionamiento de su mitocondria. Esto se ve produciendo más radicales libres. El cuerpo entra, además de un estado proinflamatorio por estas citoquinas, a un estado prooxidante a consecuencia de los radicales libres. Este proceso hace que el adipocito produzca menos adiponectina y produzca más lectina. Mientras menos adiponectina hay, va a haber menor resistencia, menor sensibilidad a la insulina. ¿Qué sucede cuando hay menor sensibilidad a la insulina? Como las células responden menos, el páncreas empieza a producir mayor cantidad de insulina. Al haber mayor cantidad de insulina circulante, la insulina, ¿qué cosa va a hacer? Para empezar, un pequeño paréntesis. Normalmente nosotros tenemos receptores de insulina tipo B, son los que abundan en el cuerpo. Ahora, cuando hay demasiada insulina y esos receptores tipo B no funcionan porque están atrofiados por la grasa o por el factor de necrosis tumoral, la insulina va a otras células y empieza a estimular la síntesis de receptores de insulina tipo A. Entonces, por ahí es que la insulina logra que la glucosa ingrese al resto de las células. Cuando una célula se cerró, ve la manera de que ingrese a otras células. Pero ¿cuál es el problema de que se formen los receptores de insulina tipo A? Ahora lo voy a explicar. En el tejido adiposo hay células madre. Estas células madre, cuando entran en contacto con la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina y ácidos grasos que abundan en esta situación, van a producir lo que se llama adipogénesis. Esta se convierte en preadipocitos, luego en adipocitos inmaduros y finalmente aumenta el número de preadipocitos que están presentes en el tejido adiposo. Entonces, de ocupar este espacio original, pasamos a tener este espacio original. Ahora, este factor de crecimiento similar a la insulina tiene un factor estimulante muy alto sobre los receptores de insulina tipo A. ¿Cuál es el problema? Que los receptores de insulina tipo A no solamente se encuentran en células naturales del cuerpo, sino que se encuentran en células
con predisposición neoplásica. Entonces, mientras mayor cantidad tenga yo de grasa acumulada en el cuerpo, tengo predisposición a desarrollar cáncer. Esto es uno de los mecanismos. Está la teoría de los radicales libres, está la teoría de la activación de la aromatasa, por ejemplo, que es una enzima que convierte la grasa en estrógenos y puede condicionar el desarrollo de cáncer endometrial a nivel de mujeres, por ejemplo. También puede condicionar el cáncer a nivel prostático en hombres. Pues son varias teorías. Acá les estoy mencionando una que tiene que ver justamente con este desenvolvimiento. Si ustedes ven aquí, tenemos una radiografía bioquímica de lo que es las enfermedades no transmisibles. Por un lado tenemos el estado proinflamatorio, que va a generarme resistencia a la insulina, me va a generar alteraciones en los lípidos, me va a generar dislipidemias, estos eventos van a generarme dislipidemias, voy a tener alteraciones cardiovasculares porque va a haber mayor presión arterial, la resistina y todas estas hormonas van a generar una resistencia periférica mayor, vamos a tener un proceso de dislipidemia mucho más marcado y así sucesivamente. ¿Cómo manejamos la nutrición? DHA y EPA puede bloquear este proceso. Vitamina D, A, calcio, zinc pueden detener este proceso o reducir significativamente su desarrollo. Magnesio, selenio, vitamina E y C pueden combatir los radicales libres y ahí estamos hablando de un proceso o un manejo nutricional efectivo y sostenido de lo que es el tratamiento del paciente. Ahora, el origen mitocondrial de los radicales libres, solo para mencionarlo brevemente, cuando nosotros consumimos alimentos, este es Krebs, de Krebs se liberan protones y electrones, estos son transportados por NAD, que viene de niacina, FAT de riboflavina, acá adelante se requiere tiamina, estos van por el intermedio, los protones van por el intermedio, activan la ATP sintasa y aquí se capta una molécula de ADP y se transforma en ATP. Y aquí se van a unir los electrones a las moléculas de oxígeno, pero hasta que llegue a convertirse en agua, todos estos son radicales libres. Cuando consumimos demasiado alimento, se están produciendo gran cantidad de radicales libres. Y estos radicales libres, no todos terminan su camino hacia agua. Entonces, cuando hay disfunción mitocondrial, este proceso está afectado y esta producción de radicales libres se incrementa significativamente. Un detalle adicional, esto es un sistema cerrado o acoplado de almacenamiento de energía, porque está entrando energía al sistema, sale ligeramente y vuelve a entrar. Los adipocitos blancos, que son los más abundantes, son sistemas cerrados, o sea, la energía entra ahí, es para que muera con el adipocito. Los adipocitos tienen una longevidad dramática. Para que ese sistema pueda desacoplarse y poder eliminar la energía de alguna manera, tienen que aparecer acá unas proteínas que se denominan desacoplantes, se me pasó, una proteína que se denomina desacoplante, para que estos protones, que son energía, puedan pasar a la estratosfera, se eliminan de nuestro cuerpo como energía. Es una de las formas de eliminar la grasa corporal, que en el adipocito blanco aparezcan estas proteínas desacoplantes y se produzca algo que se llama transdiferenciación. ¿Cómo se logra esa transdiferenciación? Con ejercicio, por ejemplo. También se logra la transdiferenciación cuando nos sometemos a climas muy fríos, a temperatura de 0 grados. Las personas en teoría tendríamos que bajar de peso, pero como estamos eliminando mucha energía para compensar el frío del entorno, nos da más apetito. Y si en ese momento controlásemos nuestro apetito, probablemente tendríamos un control de peso mucho mejor, pero sucede con la mayor parte de personas que van a climas fríos que terminan viniendo con más peso del que fueron, porque no hacen el equilibrio apropiado. Comen todo lo que puedan y todo lo que se puede comer, por lo general, es dulce o cargado de grasa, por lo cual no llegan a perder peso. La resistencia a la insulina, ¿qué es? Cuando nosotros incorporamos la glicemia o sube la glucosa ingresa por los transportadores GLUT de manera libre, se convierte en ATP la glucosa. El proceso es mucho más complejo en realidad, no es tan sencillo como lo estoy mencionando aquí. La insulina se libera, activa el receptor de insulina, este receptor envía una orden para que se liberen GLUT4, a través de este GLUT4 ingresa la glucosa y por estos LPLs ingresan los ácidos grasos a la célula.
En teoría, si esto sucede, la glucosa después de comer baja inmediatamente. ¿Qué pasa en la resistencia a la insulina? Yo tengo, este es el receptor de insulina, es una supramolécula o una proteína compleja formada por 4 dominios, 2 alfa afuera, 2 beta que atraviesa la membrana. Acá hay una secuencia de aminoácidos, ¿ok? Entonces, si yo tengo la insulina, cuando la insulina entra en contacto con las cadenas alfa, las inactiva y esto inmediatamente hace que se activen las cadenas beta. A eso se le llama activación del receptor de insulina o fosforilación del receptor de insulina. ¿Y por qué se llama fosforilación? Porque el receptor de insulina empieza a captar grupos fosfato a nivel del aminoácido tirosina y esto permite que el sustrato del receptor de insulina se pueda unir aquí y se produzca todo esto. Por eso se activa, se libera GLUT4, por eso se estimula la glucogenogénesis, o sea, la glucosa que ingresa se empieza a guardar, por eso se activa la LPL para que ingrese la grasa, y por eso se empieza a hacer síntesis de proteína entre algunas de las decenas de funciones que se producen cuando cuando el receptor se activa. En una persona con obesidad suceden dos cosas. Esta tirosina puede estar cubierta de grasa, entonces no hay forma de que se produzca esto que estoy desarrollando acá. Otra cosa que sucede, que en las personas con obesidad se produce factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, TNF, inactiva este proceso de activación. Entonces, por una razón o por otra, la insulina no activa el receptor y la glucosa permanentemente está elevada. Entonces, como está permanentemente elevada, fuerza que haya más insulina. Entonces, si esta insulina no logra activar este receptor, se va a ir a otra célula para estimular la formación de los receptores que les comentaba hace un momento. Si este es un receptor beta, voy a estimular la síntesis de receptores alfa en células que no tienen o en células diferentes. Muy bien. Esto es la lipólisis. Cuando yo estoy en un proceso de reducción de peso, se produce adrenalina. Esta adrenalina va a desarrollar toda esta secuencia de eventos, se va a activar esta adenilciclasa, para empezar, esta es una proteína G, está encendida o apagada. Cuando está apagada, el GDP está unido, cuando se enciende, se libera el GDP y se junta el GTP. Este GTP es el ATP, solamente que hemos cambiado la base, es adenosín trifosfato, es ATP. Aquí es guanidín trifosfato, GTP. Se activó el receptor, se activa la adenilciclasa, se forma el AMP cíclico, este AMP cíclico activa una proteincinasa y esto eventualmente va a desencadenar la activación de una lipasa hormonosensible que paulatinamente me va a producir liberación de ácidos grasos y glicerol con esta última lipasa al final. Este proceso que ustedes están revisando, que ustedes están viendo aquí, es cómo se produce la lipólisis. Estos ácidos grasos van a salir del adipocito y se van a ir hacia el hígado, donde tienen que ser convertidos en energía, como vimos hace un momento. Cosa importante, este factor de necrosis tumoral activa esta lipasa, pero no activa esta lipasa en cualquier adipocito. Tiende a activar estas lipasas hormonosensibles que se encuentran a nivel de la grasa visceral. ¿Cuál es esa grasa visceral? Veamos la distribución. Tejido celular, importante tomar nota de este factor de necrosis tumoral. Si yo tengo el tejido adiposo subcutáneo, es la grasa que está debajo de la piel. Cualquier parte del cuerpo que yo toque, debajo está este tejido adiposo subcutáneo, que puede ser muy grueso o muy delgado. Este tejido adiposo subcutáneo está subdividido. Si me estoy pasando, voy a quedarme aquí para no avanzar tanto. La grasa se almacena con cierto orden, a pesar de que la vemos desordenada, se almacena con bastante orden. El tejido celular subcutáneo es el primero que se llena. Se divide en superficial y profundo. En el caso de las mujeres es 50%, 50%. En el caso de los hombres es 60% profundo, 40% superficial. El profundo es metabólicamente activo, es decir, crece y se reduce muy rápido. Significa que los hombres ganamos abdomen proporcionalmente a la cantidad de peso que tenemos de más. Mientras más peso tenemos, más abdomen vamos a tener.
pero también perdemos peso, perdemos abdomen. En el caso de las mujeres, como es 50-50, ganan peso, puede ser que no ganen abdomen, o no tanto como el hombre, pero si lo ganan, va a ser muy difícil que lo pierdan. ¿Por qué les decía que tomaran en cuenta el factor de necrosis tumoral alfa sobre la lipasa hormonosensible? Porque cuando el tejido adiposo subcutáneo se llena, va a empezar a llenarse inmediatamente el tejido adiposo interno, que se divide en visceral, del ombligo hacia arriba es el intratorácico y del ombligo hacia abajo es el intraabdominopélvico o el famoso tejido adiposo visceral del que siempre hablamos. Entonces, cuando hay mucho este factor de necrosis tumoral, este empieza a liberar ácidos grasos. O sea, desde el abdomen, de la grasa que tenemos ahí, empieza a irse grasa al hígado, empieza a irse grasa a los pulmones, empieza a ir grasa al corazón y se generan todas las alteraciones metabólicas asociadas con esta liberación. Esta grasa no visceral que está rodeando los músculos en el interior o alrededor de los músculos es proveniente del hígado. Cuando nosotros comemos mucha energía, no importa si es mucha proteína, no importa si es mucho carbohidrato, podríamos incluso no comer grasa. El exceso de energía, el hígado la transforma en grasa y la saca del hígado como VLDL, que se almacena acá. Y también produce resistencia a la insulina. Miren cómo incrementa, conforme va incrementándose la circunferencia de cintura, también se va incrementando el IMC de manera proporcional. Esto sobre todo en el caso de los hombres. Una cosa particular que hay que recordar de esta parte, que la resistencia a la insulina producida a nivel muscular puede ser todavía mucho más seria de la que se va a producir, de la que estoy describiendo hace un momento. Cambios metabólicos que se van a producir en la obesidad, lo que he descrito muy rápidamente hasta el momento, ¿no? Esta es una clase particular. Nosotros tenemos un diplomado donde desarrollamos esto durante 7 meses. Es bastante la cantidad de información que se tiene que entender para poder tomar decisiones asertivas en cuanto a lo que vamos a hacer con el paciente. Todo esto está presente en la persona con obesidad. Ahora bien, ¿cuál es el origen de este estado inflamatorio, por ejemplo, asociado con el riesgo cardiovascular? Hay algo que se llama dislipidemia aterogénica, que es nivel bajo de HDL. Las personas con obesidad suelen presentar niveles bajos de HDL asociados a diferentes circunstancias y gran cantidad de ácidos grasos no esterificados libres. Este aumento de estos ácidos grasos no esterificados libres vienen del tejido adiposo visceral. ¿Recuerdan el factor de necrosis tumoral que les dije que hacía que se liberaran? Estos van a ir al hígado, van a hacer que se forme mucho triglicérido, mucho VLDL, y al al producirse más de estos, se reduce significativamente el HDL. Va a haber hipertensión arterial por aumento, porque la resistencia a la insulina va a producir mayor retención de sodio. La insulina es uno de los factores que determina cuánto sodio eliminamos. Más insulina hay, más retención de sodio. Esto afecta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es una enzima que convierte el angiotensinógeno que produce el hígado en angiotensina 1, y luego esta angiotensina 2 en el pulmón se convierte en esta angiotensina 1 en el pulmón se convierte en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a las glándulas suprarrenales para que se produzca aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio. Este sistema está sobresaturado en una persona que presenta obesidad por estas condiciones que estoy comentando. Riesgo de trombosis. Aumenta el inhibidor del plasminógeno. Eso es una de las citoquinas que estaban producidas al principio. Esto inhibe la fibrinolisis. Se supone que si se forma un coágulo tiene que ser roto inmediatamente. Este inhibidor del plasminógeno asociado con la resistencia a la insulina y el proceso inflamatorio va a inhibir esta fibrinolisis. Aumenta la inflamación. Hay disfunción endotelial porque se produce menor cantidad de óxido nítrico. Hay y al producirse menor cantidad de óxido nítrico, que es uno de los principales vasodilatadores que existen en las arterias, simplemente no vamos a tener cómo dilatarlas. Finalmente, en el caso del cáncer, para pasar al tratamiento, la hipoxia, la susceptibilidad genética, los factores mecánicos van a producir 5 eventos. Aumento de esteroides sexuales. Estos esteroides sexuales, recuerden la actividad de la aromatasa que les comenté hace un momento, hacen que aumente los estrógenos circulantes.
El IGF-1 va a producir mayor cantidad, este es un recambiador de colesterol, va a haber mayor cantidad de testosterona, estradiol. Todo esto va a generar estimulación endometrial en las mujeres a nivel estimulación prostático en el caso del hombre. La inflamación va a producir estrés oxidativo, citoquinas, angiogénesis, que es lo que necesitan los tumores para crecer. Si no hay angiogénesis, no crecen, y esto además va a contribuir a que haya metástasis. Por otro lado, el IGF-1 va a producir, va a haber una mayor cantidad de IGF-1 libre por un disturbio o un desequilibrio en la cantidad de proteínas que son responsables de transportarlo. Mientras menos proteínas transportadoras, más IGF-1 hay. Recuerden los receptores de insulina tipo A, que les había comentado hace un momento, se producen estos estrógenos. Este MAPS es un sistema proinflamatorio. Aumentan la alteración en el nivel de adipocinas, aumenta la leptina, que es más proinflamatoria, y disminuye la adiponectina, que protege contra este proceso y más bien es antiinflamatoria. Produce aumento de la mitosis, o sea, hay mayor cantidad de replicación celular, y esto va a generar un proceso de caos en algún momento. Aumenta los corticoides libres, aumenta el factor de necrosis tumoral. Estos corticoides son los que producimos nosotros. Todo esto hace que la apoptosis se bloquee, la proliferación aumente la angiogénesis y finalmente la migración, que es lo que produce la metástasis. Todo esto me da como consecuencia cáncer, y estamos hablando de obesidad, y estamos hablando del mismo proceso inflamatorio que es común a todas las enfermedades no transmisibles. Es importante, antes de hablar del tratamiento, que establezcamos cuáles son los elementos para hacer una evaluación nutricional efectiva de un paciente. Todo esto son los elementos que hemos desarrollado en el instituto hace unos años, y a través del comité internacional, que es el CIENUT, hemos logrado que se esté estandarizando en diferentes países este proceso de evaluación nutricional. Valorar la interacción fármaco-nutriente, la ingesta, la actividad física, signos clínicos y todo lo que está en rojo, que son elementos de bioquímica nutricional. Es importantísimo que nosotros entendamos cuál es el movimiento de la bioquímica en estos pacientes para poder tener una intervención efectiva y sólida. Ahora, de una manera u otra, los pacientes que están sometidos a tratamiento por nosotros, lo que están buscando lo que vamos a buscar nosotros es que pierdan peso, por un lado. Recuerden que tenemos que estimular la transdiferenciación del adipocito, el blanco, que empieza a tener proteínas desacoplantes, o sea, que se transforma en rosado por esas proteínas desacoplantes. Pero de una u otra manera, cuando hacemos tratamiento de reducción de peso y reducimos energía, vamos a producir menor insulina. Hacer que se produzca menos insulina es crucial esto. Esto va a hacer que al haber menos insulina, el glucagón vaya... Esto que estoy describiendo es el proceso del ayuno, y debe que entenderse para luego explicar por qué es tan importante que haya poca insulina. El glucagón empieza a liberar glucosa, el músculo hace que se liberen aminoácidos que luego van a ser utilizados para formar nueva glucosa, las glándulas suprarrenales van a producir adrenalina, que les expliqué, para que se liberen ácidos grasos. La adenocorticotropina va a estimular la producción de cortisol, este va a dar más aminoácidos, y esto es lo que sucede en cualquier persona que está perdiendo peso. No importa qué tan bien o qué tan mal esté haciéndolo esto. Si el tratamiento es pésimo, la persona va a perder mucho de esto y va a perder peso inmediatamente. Y eso es lo que sucede con las dietas milagrosas, etcétera. Y lo que hacen estos chamanes, estos esotéricos de la nutrición, es darle poca energía, mandarlos a que hagan mucho ejercicio, les dan muy poca proteína y le consumen la masa muscular. Al final la persona termina teniendo más grasa de la que tenía al principio, en términos proporcionales. Entonces lo que buscamos es que esto se reduzca lo menos posible. Aumento de la hormona de crecimiento, y es una etapa mucho posterior. Los objetivos del tratamiento deberían ser cambios en la composición corporal, cambio en la composición corporal, no pérdida de peso. A mí no me gusta hablar de pérdida de peso porque es un concepto que nos hace daño. Todo el mundo habla de pérdida de peso. Nosotros debemos hablar de recomposición corporal, porque lo que hacemos, si lo hacemos profesionalmente, es eso, que pierda la menor cantidad posible de músculo y que pierda la mayor cantidad posible de grasa. Reducir la resistencia a la insulina. Hay, por ejemplo, hacer actividad física, sin importar cuál fuera, hace que se liberen GLUTs por un mecanismo mediado por el calcio, sin que esté por medio de la insulina, y eso hace que la glucosa baje. La caída de la glucosa va a hacer menos presión sobre la liberación de insulina. Reducir la adipogénesis al máximo posible. La adipogénesis puede estar dándose en cualquier momento.
mientras la persona esté ganando peso, y no es que tiene que ganar 20 kilos, sino puede estar ganando paulatinamente una cantidad determinada. Promover la apoptosis, sobre esto todavía no hay una gran definición de qué se puede hacer, pero la idea es promover la apoptosis, ya hay tratamientos o sugerencia de tratamientos a través de micronutrientes. Promover un estado de equilibrio oxidativo, para eso es que utilizamos los antioxidantes y todos estos elementos. Todo esto involucra el abordaje del proceso inflamatorio. Todo esto, de una manera u otra, está relacionado con el control de la inflamación. ¿Qué dice la evidencia? Lamentablemente existe demasiados distractores en la evidencia y demasiados puntos sobre los cuales todavía no nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Son muy difíciles de comparar los estudios. Los cálculos muchas veces utilizan el peso ideal, y el peso ideal es un peso teórico, no es un peso real. Se emplea la distribución calórica al momento de dar las indicaciones y no los gramos por kilo de peso. O sea, se le dan 1000 calorías o 800 calorías, 15% de proteína o 30% de proteína, dependiendo del sistema que estén utilizando, pero no se sabe exactamente cuántos gramos por kilo está recibiendo la persona. No existe definición estándar de qué es hipocalórico. Ustedes ven un estudio y hipocalórico es 10% menos de la TMR, otro dice 20, otro 30, otro 50% menos que la TMR, y así es difícil hacer comparaciones. Se habla de la proteína, pero muy pocas veces en el estudio, y para eso tenemos que ser críticos en la evaluación del estudio, te indican qué tipo de proteína se ha utilizado, porque leí, por ejemplo, algunos estudios que decían que el consumo de dietas hiperproteicas podría contribuir con la resistencia a la insulina. Y cuando uno lee la dieta hiperproteica que se le daba a las personas en el estudio, fue a base de carne de res. Y la carne de res tiene un contenido de grasa alto. Entonces, probablemente haya contribuido a una mayor acumulación de grasa. Entonces, no era el problema en la proteína, sino la fuente que se estaba utilizando. En la energía, definitivamente es hipocalórica, pero si no hay actividad física de por medio, los cambios que se están estableciendo probablemente no sean de los mejores. Las reducciones tienen que hacerse sobre el consumo regular. Y otra pregunta que se suelen hacer, hay que bajar 500, 800 calorías, pero las guías te dicen que debes tú comer una cantidad determinada. Si ustedes hacen una prueba de cuánto deberían comer según las guías de recomendación de Colombia o del DRI o de cualquier otra referencia, puede ser que la guía diga que te que consumir más de lo que ustedes vienen consumiendo, porque son guías, no son documentos que tienen que ser aplicados al pie de la letra, y por eso es necesario que tengamos que hacer una evaluación más detallada. Las dietas hiperproteicas, lo que comenté hace un momento, hay un contingente de información que está apuntando hacia el consumo de proteína de origen vegetal. Pero para poder hacerlo eso de manera efectiva hay que hacer algunas observaciones. Ver cuál es el PDCAS de la proteína vegetal o la proteína que se está utilizando. ¿Cuál es el aporte de aminoácidos esenciales de la proteína que estoy utilizando? Y cuál es la cantidad de leucina y de ramificados que hay en la proteína que estoy utilizando. Las proteínas vegetales pueden pintarnos maravillas de todos los colores y todas las formas, mezcla de leguminosas, mezcla de cereales con leguminosas, etc. Pero son tres conceptos que tendríamos que nosotros verificar. Número uno, cuánto aminoácido esencial nos proporciona la proteína. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en proteína de origen animal, casi siempre la mayoría de nosotros piensa que el 100% de los 3 claras de huevo nos dan 10 gramos de proteína, son más o menos 100 gramos de claras. Y uno puede pensar que esos 10 gramos de proteína que hay en esas 3 claras de huevo son 10 gramos de aminoácidos de origen animal, de aminoácidos esenciales, cuando no es así. De esos 10 gramos de proteína, solamente 5.3 más o menos son aminoácidos esenciales. El resto son aminoácidos no esenciales. Entonces, la clara es una de las proteínas de origen animal que mayor cantidad de aminoácidos esenciales proporciona por cada 100 gramos. Más que, estoy hablando de proteína de animal, no estoy hablando de aislados proteicos. Si yo comparo 100 gramos de proteína a partir de leche, voy a obtener 10 gramos de proteína obtenidos a partir de una taza de leche, que sería más o menos una taza me da 7 gramos de proteína. Taza y media de leche me estaría dando más o menos 10 gramos de proteína. Si yo comparo ambos, la clara me sigue dando mayor cantidad de aminoácidos esenciales, me está dando una cantidad mayor de leucina.
me está dando, por ejemplo, una mayor cantidad de arginina, la clara de huevo. La arginina forma parte del proceso de formación del óxido nítrico para hablar de vasodilatación. Me da una serie de elementos que pueden ser utilizados apropiadamente. Ahí podemos ver si la proteína vegetal o animal es buena. Los lípidos, las grasas insaturadas, generan un aumento de la TMR, las insaturadas, perdón. Las saturadas se guardan casi inmediatamente. El EPA de 1 a 3 gramos puede proteger contra la inflamación o protegernos contra el desarrollo de un hígado inflamatorio no alcohólico. En el caso de la cantidad de carbohidratos, importa el índice glicémico, la carga glicémica, además del contenido total de carbohidratos. Estos son algunos ejemplos de dosis que se tienen que utilizar para tratar la obesidad. Retinol, vitamina D, cada uno tiene un objetivo determinado. El retinol, bloquear la apoptosis, la vitamina D tiene como objetivo mejorar la utilización del calcio, también tiene un papel antiinflamatorio y tiene una serie de eventos que son protectores en el contexto de la obesidad y en el contexto de muchas enfermedades crónicas, solo que en el caso de la vitamina D estamos pensando básicamente en el tema de los huesos y también hay un protocolo para administrar esto, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas liposolubles en la medida de lo posible deberían ser administradas con las comidas y separadas entre ellas. No debería, si voy a utilizar vitamina C, que no es mi primera opción, no debería utilizarlo junto con ningún mineral, porque en ese proceso la vitamina C va a ser destruida. Ahí tienen algunas de las referencias. Evidencias sobre dietas específicas. La dieta cetogénica no tiene ningún evento positivo sobre el cuerpo cuando se han hecho estudios. Este es el ejemplo de una guía que se publicó el año pasado, en enero, que hablaba de dieta cetogénica extremadamente estricta, ¿no? Los resultados son muy interesantes, pero algo que no han podido demostrar los estudios sobre dieta cetogénica es que proteja la masa muscular mejor que cualquier otro sistema de reducción de peso hipocalórico. Es una cosa importante. Sí baja los lípidos en sangre, sí ayuda a controlar la glicemia, obviamente, porque prácticamente no tiene carbohidratos, no hay forma de estimular la insulina, hay una pérdida importante de masa muscular, pero no logra protegerla. Y eso es lo que más vende esta dieta o comercialmente más nos han informado. Y ahora hay muchas sobre el paraguas de cetogénico, hay una serie de procesos, ¿no? de dietas con nombre propio, que en todos los casos han sido propuestas por médicos, dicho sea de paso. En cuanto a la actividad física, es fundamental diferenciar actividad física, ejercicio y deporte. Al paciente hay que hacer que mejore por lo menos la actividad física antes de pensar que vaya a hacer ejercicio. El ejercicio, caminar, simplemente puede producir que se libere el GLUT4 y ayudar al control glicémico. El sistema de HIIT, muy interesante para estimular una mejora, una regulación importante dentro de la liberación de insulina y todo esto. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que considerar permanentemente. Tenemos que considerar permanentemente al momento de tomar decisiones. Me faltaba esta termogénesis no asociada al ejercicio. Como hay, si ustedes leen la información sobre estimular el ejercicio y cómo esto puede ayudar a las personas, lamentablemente no se ha podido encontrar resultados claros acerca de que la persona, sobre el tema de que la persona haga ejercicio y eso pueda contribuir a que pierda grasa corporal. Entonces, como por ese lado no se ha ido muy bien, hace poco se está empezando a hablar relativamente poco, de la termogénesis no asociada al ejercicio. O sea, que si ustedes están escuchando la presentación en este momento, después de 45 minutos o una hora, deberíamos pararnos 5 minutos, caminar y volver a sentarnos y agregar algún tipo de actividad a las actividades sedentarias que hacemos cotidianamente. Estas son mis redes sociales para cualquier consulta que ustedes puedan tener. Como les decía Piedad, el objetivo del instituto es compartir con ustedes esta información en todos los países con el objetivo de estandarizar la práctica. En abril, producto de este trabajo que tenemos juntos, vamos a hacer un curso taller gratuito, online, ya de más horas, no solamente esta clase, sobre manejo de las dislipidemias y el manejo del bioquímico, entender la bioquímica, ver el tratamiento, la evaluación nutricional y ver el tratamiento nutricional. Y también estamos desarrollando, todos los años hacemos un diplomado
donde vemos enfermedad renal, cáncer, etcétera, desde esta misma perspectiva, ¿no? La bioquímica, la clínica y la nutricional, y esta es la base de lo que hace el instituto. Les agradezco mucho la atención y gustoso voy a responder las preguntas que pudiesen tener. Muchas gracias. Mil gracias, doctor, por su excelente presentación. En el chat está abierto para las preguntas. Sin embargo, si cualquier participante quiere hacerlo en directo, puede hacerlo. Igualmente en el chat tenemos la lista de asistencia para que la puedan registrar y también el link que muy amablemente nos han compartido para los interesados en el diplomado de bioquímica del cual mencionó el doctor Robinson. Bueno, para todos los asistentes, si tienen alguna pregunta, con gusto el doctor va a estar presto a resolverla. No tenemos preguntas, entonces pues invitarlos nuevamente. En el chat tienen el link para inscribirse en el diplomado de bioquímica que ofrece el instituto. Nuestros colegiados tienen un descuento especial por la alianza estratégica que tenemos con ellos y pues invitarlos a todos a que continúen participando de estos eventos. En el mes de abril, marzo, abril, vamos a estar organizando otros eventos, otras jornadas de actualización para que puedan participar todos los colegiados. Mil gracias al doctor Robinson. Muchas gracias a ustedes. A la directora ejecutiva del instituto también mil gracias por su apoyo, por su colaboración. A doctora Malena, mil gracias. Muchas gracias, Piedad, Mónica, por toda la organización y el apoyo. Muchas gracias a ustedes. Entonces, quedamos atentos hasta la siguiente oportunidad. Con gusto, doctor. Claro que sí. Bueno, feliz noche para todos los asistentes, los conectados a esta jornada de actualización. Doctor Robinson, feliz noche. Doctora Feliz noche. Malena, muy amable. Gracias, Moni, por tu apoyo en toda la parte de comunicaciones y logística. Buenas noches Un para abrazo, todos. gracias. Buenas noches. Hasta luego.